Hola, buenas tardes, alumnos de la licenciatura, espero que se encuentren bien. Como ustedes saben, no pude estar en la clase de las, de las 12, pero igual manera aquí les quiero compartir la clase, ¿vale? Como ustedes saben, estamos viendo lo que era la importancia de la investigación educativa y varios temas que ustedes en el grupo de trabajo, ahorita en este momento, eh, lo vamos a retroalimentar. E incluso yo me di cuenta en la mañana cuando no estaba que ustedes estaban compartiendo toda la información. Me agrada que trabajen en equipo de manera colaborativa, entonces vamos a comenzar, ¿vale? La importancia de la investigación educativa. ¿Por qué es importante la investigación educativa? Hoy en la actualidad, la investigación educativa es una fuente muy, muy valiosa dentro de la investigación pedagógica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da ciertas herramientas profesionales con las cuales nosotros podemos transmitir un conocimiento, ¿vale? También nosotros como profesores tenemos que aprender a tomar decisiones. Por lo regular a veces lo hacemos por sentido común, por la experiencia personal, por la intuición, por nuestras creencias. Sin embargo, la forma más efectiva de tomar decisiones es en base a aquellos resultados o aquellas investigaciones que se han hecho y que se han llegado a conclusiones, y esas conclusiones a nosotros nos pueden beneficiar para tomar nuestras propias decisiones dentro de la investigación, ¿vale? Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que la investigación pedagógica es muy importante para la toma de decisiones dentro y fuera de un aula educativa. Bueno, igualmente lo voy bajando poco a poquito. También dentro del archivo nos habla de la importancia de la investigación, porque desde que los gobiernos van cambiando, va entrando un gobierno, sale otro, bueno, así, cada vez que ellos entran van haciendo modificaciones o van creando reformas educativas dentro del contexto educativo. Ellos buscan crear relevancias, pero con base a fundamentos de investigaciones pedagógicas. Es decir, cada vez que ellos meten una reforma educativa, se supone que todas esas decisiones que toman y que se llevan a cabo dentro del contexto educativo es en base a resultados que se han obtenido a través de investigaciones científicas, ¿vale? Por ejemplo, el gobierno actual creó dentro de la reforma educativa lo que es la nueva escuela mexicana. Obviamente esa escuela es más empática, busca lograr que los alumnos tomen valores, se formen ciudadanos responsables, etcétera, ¿no? Vuelve todo lo que era como las creencias subjetivas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, el pensar de los estudiantes, cuidar mucho lo que es su ética individual, personal, grupal, etcétera, ¿no? Es lo que quiere lograr este gobierno con esos cambios que se ha llevado a cabo de acuerdo a las investigaciones pedagógicas. Como ustedes saben, hay muchos sociólogos que dicen que es muy importante la moral dentro de la educación. Bueno, le voy a seguir bajando en la parte de abajo. También voy poniendo puntos claves, puntos importantes para que ustedes puedan entender. Dentro de la investigación educativa nos habla también de las oportunidades que nosotros tenemos para tomar o para llegar a esos resultados. Hoy en día no cuesta mucho trabajo investigar qué resultados se han logrado con los estudiantes que tienen problemas cognitivos, los niños que tienen problemas de conducta. ¿Por qué? Porque hoy encontramos muchísima información en internet, en televisión, en periódicos, en bibliotecas, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros podemos obtener esa información de una manera fácil, ¿vale? Recordemos que la investigación proporciona información válida, conocimientos precisos sobre la educación, con el propósito de tomar decisiones informadas. El siguiente punto es el desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la investigación educativa dentro de los colegios, dentro del contexto social, dentro de la persona como individuo,
dentro de una persona, dentro de un grupo social, ¿no? Dice que este desarrollo de conocimiento se lleva a través de 5 fases muy importantes, ¿vale? ¿Cuáles son esas fases? Número 1, identificación de problemas, los estudios empíricos, la replicación, la síntesis de la investigación y la puesta en práctica y evaluación. ¿A qué se refiere con cada uno de esos puntos? Cuando hablamos de los investigadores que llevan a cabo estudios, por ejemplo, dentro de la fase 1, que son los problemas de investigación, por lo regular, ustedes saben que una investigación pedagógica se comienza a través de una idea, ¿vale? Pero también se comienza a través de la observación de varios elementos o fenómenos que ocurren dentro de un contexto, puede ser contexto educativo, ¿vale? Dentro del conocimiento práctico, dentro de las controversias políticas, dentro de las investigaciones anteriores y que nosotros queremos ampliar, ¿vale? El segundo punto es la fase 2, replicar. ¿A qué se refiere con replicar? Pues replicar esos resultados que se van adquiriendo, replicar esa investigación en diferentes escenarios, con diferentes sujetos, en circunstancias distintas para ver si son los mismos resultados, ¿vale? Igualmente, eso está dentro de la fase 3. En la fase también de la síntesis de investigación, encontramos como un resumen, ¿no? Descriptivo de todos aquellos estudios comparables que se han llevado a cabo y que ayudan a organizar y dar sentido a resultados globales dentro de una investigación anterior. Los encargados de la toma de decisiones y los responsables de ponerlas en práctica pueden aceptar razonablemente las implicaciones de los hallazgos de la investigación. Hay un grupo de científicos que prácticamente hacen una evaluación de esta investigación pedagógica y la aprueban o la rechazan, ¿vale? Obviamente siempre es muy importante llevar a cabo evaluaciones locales dentro del contexto donde se quiera poner en práctica ese conocimiento adquirido a través de la investigación pedagógica o dentro incluso de la metodología de la investigación. Dice aquí la investigación como búsqueda científica y sistemática. Incluso aquí nos habla un poquito de cómo las personas o cómo los individuos han adquirido conocimientos a través del tiempo. Por lo regular, los individuos adquirían conocimientos del mundo que los rodeaba de 2 maneras. Una, de la experiencia personal y otra que se daba a través de la observación de las experiencias, ¿no? E incluso ellos para tener fuentes de conocimiento utilizaban datos numéricos, pero datos numéricos o fuentes numéricas que ellos mismos creaban, como cuáles eran, por ejemplo, se acuerdan ustedes de la cuarta, ¿no? De las pisadas, de las abrazadas, no sé, de aquellas fuentes o aquellos elementos que ellos pudieran adquirir ciertas medidas, ¿no? Y que en aquellos momentos no eran tan precisos como el día de hoy. Incluso en los archivos se menciona que anteriormente un kilómetro no importaba si estuviera rocoso, si fuera falda, era un kilómetro simple hecho por ser una medida tal y como está, ¿no? Hoy se mide totalmente diferente, se toman diferentes circunstancias, depende del contexto, depende del entorno, ya se puede obtener una medida diferente, ¿no? Anteriormente así se aprendía. Por lo regular, esa experiencia personal o ese aprendizaje era de generación en generación. Yo siempre les he dicho que hay una fuerza social que impone a la generación adulta, que impone a la generación joven, ¿no? E incluso lo podríamos considerar que esa experiencia personal podría ser fruto de un patrón de conducta o un patrón de vida. Un dato importante también es que la investigación pedagógica también se le llamaba investigación educativa, científica y investigación educativa de búsqueda. Incluso para ser más preciso, se le llamaba
sistemática y ciencia social. El método científico. El método científico es un conjunto de constructos y proposiciones, como dice el archivo, relacionados que especifican relaciones entre variables para explicar y predecir fenómenos, es decir, una variable A que tenga que ver con una variable B. Podríamos decirlo. ¿Qué tiene que ver el estrés el estrés con la adquisición de conocimiento o con la poca respuesta de conocimiento de un estudiante, por ejemplo, ¿vale? En una variable A o en una variable B. En el fin último, como dice aquí en el archivo, la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Una teoría predice y explica qué fenómenos naturales. Obviamente, esas teorías se tienen que hacer una metodología para llevar a cabo un resultado. La investigación científica, permítanme que aquí se me está tirando el archivo. La indagación científica es la búsqueda de conocimiento mediante el empleo de procedimientos válidos para la recogida de datos, análisis e interpretación de los mismos, ¿vale? El término científico se refiere a una metodología y no es sinónimo de ciencia. Una metodología es un proceso riguroso sistemático que nos va a llevar a obtener un conocimiento. Dice aquí, ciencia es un ciencia es un conjunto de conocimientos probados, mientras que científico se refiere a la forma en que ese conocimiento ha sido generado. El método científico es normalmente un proceso de investigación secuencial, riguroso, ¿no? Que se da a través de fases de los cuales se quiere obtener una interpretación o un resultado de los hechos. Ejemplo, según aquí, este archivo puede variar mucho dependiendo del autor. En este libro lo manejan de esta parte, que básicamente casi son los mismos, en los mismos pasos o las mismas fases que otros autores. El método científico es normalmente un proceso de investigación secuencial. Los pasos característicos del método científico son: 1, ya lo saben ustedes, planteamiento del problema. Número 2, formulación de la hipótesis que deben ser comprobadas, recogida y análisis de datos, interpretación de los resultados y extracción de las conclusiones en relación con el problema. Obviamente, ya en una investigación científica se tienen que llevar otros elementos como es el objetivo general, el objetivo específico, la metodología, la justificación, no sé, e incluso un índice, no, una cuota, bueno, ya entre otros elementos, pero el método científico se llevan así en base a 4 elementos fundamentales que ya se los he yo mencionado. Dice, el método científico es simplemente una metodología apta para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable. Definición de investigación. Ustedes vayan haciendo sus apuntes. Sí es muy importante que ustedes vayan adquiriendo este conocimiento o estas ideas de este libro y que ustedes vayan haciendo sus apuntes porque también de ahí va a venir en el examen. Tenemos el concepto de investigación. La investigación es un proceso sistemático de recogida y de análisis lógico de información, datos con un fin concreto, ¿vale? Igual, ustedes pueden crear su propio concepto de método de investigación y yo diría que es un proceso riguroso, sistemático, planeado, que lo que se busca es adquirir un conocimiento o la búsqueda de la comprobación de una teoría, ¿vale? Los métodos de
de investigación, a veces llamados también metodologías, son las formas en que se recogen y analizan los datos. Obviamente ustedes saben que hay muchos instrumentos de recolección de datos. Estos métodos han sido desarrollados para adquirir conocimiento mediante procedimientos válidos, fiables. La recogida de datos puede hacerse con técnicas de medición, entrevistas, observaciones o documentos. Como ustedes saben, ahorita debido a la situación que estamos viendo, a la pandemia, se están llevando muchas investigaciones científicas para la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Esto es la búsqueda de ciertos conocimientos, ¿no? Que el resultado de los mismos va a ser el encontrar la cura o la vacuna para esa enfermedad. Entonces diríamos que la metodología de una investigación es sistemática e intencional. Los procedimientos no son actividades causales, sino que están planificados para obtener datos sobre un problema de investigación en particular. ¿Vale? Le voy bajando más. Investigación educativa como búsqueda sistemática. Sea cual sea el carácter de la investigación, si es sistemática, el investigador ha debido prever cuáles son las preguntas habituales que son pertinentes. Establece un control en cada paso de recogida de información y del razonamiento para evitar las fuentes de error con las que estarían relacionados, ¿vale? Ellos buscan ciertos fundamentos o ciertas teorías de los errores, de los posibles errores que podrían obtener. Esto no con la finalidad de obtener un resultado erróneo, sino con la finalidad de buscar obtener los errores menos posibles. Tenemos las características de la investigación educativa. Las siguientes características son comunes a muchos tipos de la investigación que se realiza en la educación: objetiva, precisa, verificable, explicativa y empírica, lógica y condicional. Todas ellas juntas describen la naturaleza de una investigación, tabla 1.1, que más adelante la podrán ver. Número 1 de las características es la objetividad. La objetividad es muy importante, no solo en una investigación pedagógica, sino también dentro del contexto de la vida social de cada uno de nosotros, e incluso en la parte formativa o del trabajo que se lleva a cabo en un salón de clases. Hay que ser muy objetivos para no mezclar nuestras propias emociones o nuestros sentimientos a la hora de hacer cierta actividad, de los cuales podría modificar nuestros resultados. Dice aquí en el documento, objetividad. La objetividad es tanto un procedimiento como una característica para un abogado. Objetividad significa imparcialidad, ser objetivo, ¿vale? Ser congruente con lo que hacemos. De mente abierta, no subjetividad, ¿vale? Como procedimiento, la objetividad se refiere a la recogida de datos y los procedimientos de análisis a partir de los cuales se puede obtener una interpretación razonable. La objetividad tiene que ver con la calidad de los datos conseguidos por los procedimientos de análisis que o bien controlan sus sesgos o tienen en cuenta su objetividad. ¿Qué se refiere? Cuando nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a recolectar datos mediante algún instrumento de recolección, tenemos que ser muy objetivos a la hora de llevar a cabo todo ese proceso de recolección. Segundo punto es la precisión. ¿A qué se refiere con la precisión? Al lenguaje técnico que nosotros vamos a utilizar para no confundir al lector, ¿sí? Y no buscar respuestas ambiguas o que se entienda de manera diferente lo que nosotros queremos expresar. Dice aquí, la investigación usa un lenguaje técnico. El lenguaje técnico de la investigación se emplea no para confundir al lector, sino para comunicar significados exactos. Expresiones como validez, fiabilidad en medición, diseño de investigación, muestra aleatoria y significación estadística, que es lo que estamos viendo en la otra materia. Hacen referencia a procedimientos técnicos.
Otros términos como comparación constante y reflexibilidad se refieren a estrategias en la investigación cualitativa. Un lenguaje preciso describe acertadamente el estudio de tal manera que puede ser replicado y sus resultados pueden utilizarse de manera correcta. Aquí tenemos la tabla 1.1 que nos mencionaba de las características de la investigación educativa. Características, objetividad, ya las tienen ahí, e incluso ponen como un cuadro comparativo entre las variables o lo que se lleva a cabo entre los que es la investigación cuantitativa y la cualitativa. E incluso estamos trabajando en esta materia, como tanto en estadística, de cómo se puede ir trabajando con esas variables. Siguiente característica es la verificación. La verificación es para comprobar, ¿vale? Los resultados o hacerles una revisión de una investigación para comprobar si obtenemos los resultados adquiridos, ¿vale? Es bueno es bueno que todas nuestras investigaciones tengan la posibilidad o sean flexibles de poder comprobar o verificar o revisar ese procedimiento en diferentes tipos de escenarios o sujetos, de tal manera que me dé el resultado esperado. De acuerdo al archivo, dice que la verificación para desarrollar conocimientos es necesario diseñar y presentar un estudio que permita su verificación. Los resultados podrán ser confirmados o revisados en una investigación posterior. Los resultados pueden verificarse de diferentes formas dependiendo del propósito del estudio original. Si la investigación pretende poner a prueba una teoría, la comprobación en otros grupos o en otros escenarios puede confirmarla o revisarla, aceptarla o rechazarla, ¿vale? La investigación cualitativa, como ustedes saben, no es algo que se pueda comprobar o verificar porque sabemos que es más descriptiva, ¿vale? Es más cualitativa, ¿vale? De igual manera, es importante que reconocer la diferencia entre una variable o una investigación cualitativa y una cuantitativa, que ustedes ya lo vimos en el cuatrimestre anterior. Explicación detallada. Bueno, aquí ya se hace una explicación de las afirmaciones sencillas de los fenómenos y de las relaciones de las relaciones de las variables. El empirismo, bueno, ustedes saben que el término empírico tiene un significado técnico y lo que trata es de obtener resultados a través de la experiencia práctica, ¿vale? Ahí lo pueden leer a detalle. Me voy más abajo porque creo que es mucha información. Otras características, razonamiento lógico y razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Cuando hablamos de razonamiento lógico, cualquier investigación requiere razonamiento lógico. El razonamiento es un proceso mental que emplea reglas lógicas establecidas por el que se llega de un enunciado general a una conclusión, que es de lo general a lo particular, ¿vale? Se llama premisas y se llevan a cabo también conclusiones. En el razonamiento deductivo, si las premisas son correctas, automáticamente la conclusión es correcta, siempre y cuando sean verificables. No puede darse conclusiones totalmente nuevas, porque las premisas no se validan empíricamente. La lógica deductiva, sin embargo, puede identificar relaciones nuevas dentro del conocimiento ya existente. Para verificarlo, nosotros podemos utilizar la tabla de Verdad, que ya posteriormente en este cuatrimestre o como nos marca el plan y programas de estudio, podemos llevarlo a cabo. Tenemos las conclusiones provisionales. Una concepción errónea acerca de la investigación es creer que los resultados son absolutos y las conclusiones son verdaderas. Más allá de toda duda, no es verdad. Como punto destacado, el investigador educativo tiene que ofrecer investigaciones certezas y verificables.
tenemos aquí el proceso de investigación, que ya con eso es lo que voy a cerrar, ¿vale? Espero que ustedes vayan dando un repaso, vayan analizando, vayan haciendo sus apuntes. Esto es muy importante porque vuelvo a reiterar, si llego a hacer un examen de aquí, puedo tomar muchas preguntas. El proceso de investigación incluye normalmente varias fases. Estas fases no son secuenciales ni constituyen un proceso ordenado paso a paso. La investigación es más un proceso interactivo entre el investigador y la lógica del problema. Número 1, seleccione de un problema general. El problema define el área educativa en la que se centra la investigación, por ejemplo, la instrucción, administración, educación de adultos o educación especial. Depende a qué área o en qué área yo quiero llevar a cabo esa investigación pedagógica. Número 2, revisión de la bibliografía sobre el problema. Hoy podemos encontrar mucha información dentro de las bibliotecas, dentro de internet. Lo que yo quiero hacer, me voy a empapar de esa información para que yo pueda entender y comprender qué es lo que yo quiero investigar, ¿vale? En algunos estudios se hace una revisión exhaustiva de la literatura antes de la recogida de datos, ¿vale? En otros, esta revisión es provisional y preliminar a la recogida de datos y luego, una vez recogidos, se amplía. Cuando ya se hace un trabajo de investigación ya de manera científica, pues esto sí se lleva a cabo, ya que el investigador tiene que conocer qué es lo que se ha llevado a cabo y qué resultados se han obtenido. Número 3, formulación del problema, objetivos o hipótesis y de la investigación. Aquí ya viene un poquito más, más ampliado, que en la parte de arriba solo decían que eran 4 elementos, aquí vienen los mismos 4 elementos, pero ya con los objetivos generales, objetivos específicos, la hipótesis de la investigación, ¿vale? Aquí se selecciona la metodología que se quiere llevar, ya sea cualitativa o cuantitativa, y se empiezan a generar aquellas preguntas de investigación que yo les quiero dar una posible respuesta. Determinar el diseño y la metodología. El investigador decide de qué sujetos se van a obtener los datos, cómo se van a seleccionar dichos sujetos y cómo se van a recoger datos. Dentro de la estadística descriptiva, me va a mí a dar ciertos elementos como fórmulas para poder yo llevar a cabo esa selección de dichos sujetos donde yo puedo recolectar esos datos. ¿Mediante qué? Como ustedes saben, mediante instrumentos de recolección de información o de datos sobre una muestra o sobre una población. La recogida de los datos debe resolverse, además, aspectos éticos, legales, con respecto a la recogida de los datos y análisis. Sabemos que tenemos que cuidar a la persona, al objeto que nosotros le vamos, no es objeto, bueno, a la persona, al sujeto que nosotros le queremos hacer la recolección de datos. Recordemos que ahí entran mucho las situaciones legales, lo que podemos hacer, lo que tenemos permitido hacer a la hora de realizar una investigación, ¿vale? Obviamente entrando dentro de los aspectos éticos y legales. Número 7, la interpretación de los resultados y conclusiones o presentación de la generalización respecto al problema. Hay que tomar decisiones sobre la forma apropiada del informe en función de la finalidad de la investigación y de los diccionarios o lectores. ¿Cómo nosotros podemos dar a conocer nuestros resultados de nuestra investigación? Porque esto puede ser muy relevante y se puede llevar a cabo durante mucho tiempo y a mucha gente lo va a estar leyendo, ¿no? Por eso vamos a buscar como esa presentación precisa. En la parte de abajo también tenemos enfoques de la misión cuantitativa y cualitativa. Bueno, aquí ustedes ya tienen una idea más clara, ya lo hemos analizado varias veces, pero me gustaría que lo fueran checando, lo fueran analizando, hagan sus apuntes, chicos, ¿vale? Aquí entra el papel del investigador,
objetivos de la investigación, etcétera, ¿no? Ya viene un poquito ya desglosado. Me gustaría que ustedes hicieran sus apuntes y ya posteriormente yo se los voy a revisar de manera presencial. Dice aquí las funciones de la investigación. Hay investigaciones muy importantes, a ver si las encuentro por aquí. Hay investigación básica. ¿Cuál es la investigación básica? Es la investigación realizada para probar una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas prácticos. Por lo regular, como se les comenté en la clase, lo que se busca es la obtención de conocimiento para llevar a cabo después posibles otros tipos de investigaciones y poner en práctica esos conocimientos que yo adquirí. La investigación básica no está diseñada para resolver problemas sociales. El científico se preocupa por el desarrollo de conocimiento y no se le exige que explique las implicaciones prácticas de un estudio. Ahí está, dato importante. Esto dentro del tema de la investigación básica, ¿vale? Y dentro del tema general que era las funciones de la investigación, ¿vale? Voy un poco rápido porque ya me duele ahí en la gargantita, por eso voy un poco rápido, pero yo sé que ustedes lo van a entender y de lo contrario pues van a poder dar un repaso, ¿vale? O preguntarme cualquier duda que tengan. La investigación aplicada, aquellos conocimientos que se adquirieron dentro de la investigación básica son los conocimientos que yo voy a poner en práctica dentro de la investigación aplicada. La investigación aplicada se centra en un campo de práctica habitual y se preocupa por el desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica, ¿vale? Que viene de la investigación básica. La investigación aplicada, al contrario que la básica, alcanza un conocimiento relevante para dar solución a un problema en general. Ahí está, chicos. Y la investigación evaluativa, ahora sí, aquí cierro. La investigación evaluativa se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. La práctica puede ser un programa, un producto o un proceso, pero la situación es crucial. La investigación evaluativa juzga el mérito y el coste de una práctica concreta en función de los valores que priman en la situación. La evaluación determina si la práctica funciona, es decir, consigue lo que se pretende en esta situación. Se hace una revisión, una evaluación formal, donde se puede llevar a cabo una investigación determinada o de un participante determinado. La evaluación formal puede ser llevada a cabo por un investigador en un campo determinado o por un participante en la situación. La investigación evaluativa requiere normalmente un entrenamiento previo en distintas metodologías y disciplinas, así como en habilidades comunicativas e interpersonales. Ok, bueno, ahí están los tres elementos de las funciones de la investigación. Vayan ustedes leyendo, eso que es mucha información, yo los entiendo por esa parte, pero no hay de otra, ¿vale? Tenemos que ser rigurosos, tenemos que ponernos un poquito de interés. Traté de explicarle lo más específico que pude. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Ustedes vayan revisando, chicos, vayan analizando, es muy importante. Cada uno de ustedes hizo una exposición de un tema en específico. Yo mandé el archivo. Yo mandé el archivo. Quiero pensar que sí lo leyeron, ¿vale? De lo contrario, de su tiempo. Vayan analizando, vayamos desarrollando conocimientos, vayamos desarrollando conceptos de investigación para poderlos llevar a la práctica, ¿vale? O por lo menos tener el conocimiento de cuáles son esos elementos que se llevan a cabo dentro de una investigación
pedagógica. ¿Por qué? Porque sabemos que para llevar a cabo una investigación, pues no entra solamente una persona, ¿no? Todo es un procedimiento e incluso de años, ni siquiera de días, de semanas o de meses. Cuídense mucho. Ya le estaré dando yo la clase de estadística descriptiva en el transcurso de la tarde. Un poco de paciencia, ¿vale? Les voy a pedir que cualquier duda que tengan me la hagan saber.